¿Cómo están, colegas? Muy buenas noches. Ya, vamos a dar inicio, por favor, a la sesión de hoy. Hemos esperado bastante. Bueno, quien les habla es el profesor Miguel Ángel Ato Menchaca. Vamos a continuar con las diferentes sesiones respecto al uso de esta herramienta que es el registro pedagógico. Y una herramienta que por lo general nosotros lo utilizamos en el servicio magisterio, ¿no? Eh, Estas herramientas ustedes las pueden encontrar en una gran diversidad, ya sea en redes sociales, pueden encontrarlas a través de empresas que se dedican al trabajo, por ejemplo, de edición de materiales didácticos, etcétera, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de herramientas digitales que ustedes pueden encontrar y trabajar con ellas. Muy buenas noches, profe Rosalía. Buenas noches. Sin embargo, la idea es que todos, a partir del uso de estas herramientas, puedan trabajar y no solamente trabajar con ellas, sino comprender cuál es su estructura, cuál es su método de trabajo, qué tipo de funciones están dentro de estas herramientas, que de hecho eso es bastante interesante e importante también, porque si nosotros buscamos, por un ejemplo, si yo quiero o trabajo con alguna herramienta, ya sea hoja de cálculo, un Excel o una aplicación que vaya a descargar de- del Drive o cualquier otra tienda de aplicaciones, por Play Store o la de Apple, no recuerdo cómo se llama, iOS, no, ese es su sistema operativo, ¿no? Eh, entonces, imagínense que ustedes se descargan una hoja Excel, ¿no? Que por lo general eso es lo que más se comparte. Y resulta que yo estoy trabajando con mi hoja Excel, pero aparece una falla. Aparece una falla, resulta que los promedios no son correctos. Entonces, ahí surge la duda, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué procede para dar solución a ese problema? Y si yo, como maestro, no entiendo qué es lo que al interior de ese programa está sucediendo para que me saque estas funciones o estos resultados, en todo caso, esa herramienta no es muy útil, ¿no? Entonces, por eso nosotros, desde la Academia Emprender, por lo general, siempre tenemos este tipo de talleres al inicio de gestión, que se trata del manejo de estas herramientas, pero no un manejo como tal de solo, mire, este lo utiliza de esa manera, sino también enseñando qué es lo que tiene y cómo puede modificarlo, ¿no? Y si han estado viendo desde la primera sesión, no es complicado elaborar un registro de estos. De hecho, incluso con inteligencia artificial ustedes pueden crear sus propios registros, ¿no? Obviamente tienen que ir trabajando de a poco, porque si yo voy a empezar a solicitar a la inteligencia artificial todo, que me haga un registro que tenga asistencia, valoraciones, que considere las dimensiones del ser, saber, hacer, que considere una autoevaluación, etcétera. O sea, si le voy a dar todo eso, de repente no va a salir tal cual yo estoy necesitando, tal cual yo así lo requiero. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder, pues, de lógica que va a existir errores porque la inteligencia artificial se equivoca. De hecho, uno de los mensajes cada vez que ustedes redactan algo dentro de inteligencia artificial o trabajan algo con inteligencia artificial, ahí claramente indica, ¿no? Revisa el contenido porque la inteligencia artificial puede cometer errores. Entonces, ahí no es que todo lo que nos da es 100% verídico o 100% verificado. En este caso, nosotros hemos estado trabajando con hoja de cálculo. Ya anteriormente les he dicho a ustedes que para que puedan acceder a todas estas herramientas de Google, ustedes tienen que crearse un correo electrónico Gmail y con ese correo electrónico Gmail van a poder trabajar, por ejemplo, en Notebook LM. Esto es algo nuevo, por si acaso, ¿no? Esto de acá son algo nuevo, pero son bastante utilitarios porque aquí nosotros podemos crear como pequeñas bibliotecas y enlazar una serie de libros, ¿no? Podemos trabajar archiveros. Aquí, por ejemplo, lo que la gestión pasada se trabajaba el cuaderno pedagógico
era más o menos a lo que aquí nos permite hacer, ¿no? Wallet. Entonces, nosotros tenemos una gran variedad de elementos con los que podemos trabajar. El Classroom, que de repente es el más conocido, pero hemos tratado de ver, de utilizar la hoja de cálculo como la herramienta fundamental para crear nuestro registro pedagógico. Entonces, una vez ingresado aquí a la hoja de cálculo, obviamente sale todo aquello que ustedes han ido trabajando durante en gestiones, ¿no? Todo lo que han ido trabajando, sus documentos que han ido desarrollando, etcétera. Ahora, otra de las ventajas, el por qué estamos utilizando esta herramienta es porque yo les había mencionado que ustedes pueden trabajar esta herramienta desde su celular, es decir, no necesitan la computadora. Y de igual manera, en algún momento nos decían, pero es que el ministerio ha dicho que ahora ya no podemos utilizar celulares en el aula. Claro, es decir, los celulares aplicados de una mala manera, que no tengan un uso pedagógico, no estén planificados, etcétera, por lógica no tendrá pues cabida dentro del aula, ¿no es cierto? Pues si el estudiante lleva su teléfono y se pone a jugar en lugar de prestar atención, eso es lo que se está evitando. Pero no se está evitando el uso de que nosotros, si nosotros tenemos a bien utilizar ese instrumento de forma adecuada, planificada y obviamente que el estudiante pueda tener un conocimiento significativo, porque si yo le pido, por ejemplo, el celular, le estoy pidiendo para que me vea un video en la clase, no tiene sentido, porque ese video lo puede ver en la casa, lo puede ver, etcétera, en otro lado, ¿no? Entonces, si yo le voy a decir que lleve un video solo, un celular solo para que vea un video en la clase, que ese video lo puede ver de forma sincrónica en otro momento y luego hablar de él en la clase, entonces no tiene mucho sentido que haga esa actividad. Pero si yo estoy llevando, por ejemplo, si le pido que lleve el celular, porque de repente el celular va a ser el medio en el que va a surgir el conocimiento a partir del uso de alguna herramienta, una aplicación, etcétera, ya sea un desarrollador, alguna cosilla de esas. Entonces, ¿qué va a suceder? Obviamente se convierte en un instrumento útil, ¿no? Entonces, todo depende de cómo lo vayamos a utilizar también, ¿no? No vamos a, a decir que el celular es todo maldad y nada nada de bueno. En ese sentido, lo que primero tienen que hacer es ingresar a hoja de cálculo. Ahora, todos ustedes tienen acceso a los registros de la Academia Emprender y algunos me estaban escribiendo indicando de que, claro, yo puedo entrar, pero no lo puedo modificar. Lógico, no van a poder modificar el que se les ha compartido. ¿Por qué? Por lo siguiente, se supone que todos los que ingresan ahí, ya sea de primaria o secundaria, este caso, por ejemplo, es el registro de primaria. Se supone que si el docente de primaria quiere utilizar este registro, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo primero que tiene que hacer es generarse una copia que lo va a llevar a su computadora, a su Drive, en todo caso, ni siquiera es compu, ¿no? A su Drive. Se va a generar él una copia a su Drive. En este caso, lo único que hago es voy a archivo y hacer una copia. La opción, hacer una copia. Le doy clic y aquí me va a aparecer un nombre por defecto que dice copia de registro primaria 2026 2.0, ¿no? Y está en formato LXS, no está en hoja de cálculo porque no sé si recuerdan, esta es la hoja que descargamos en Excel y luego lo volvimos a subir, ¿eh? Entonces yo le voy a decir que le quiero cambiar de nombre, ¿no? Entonces yo le voy a poner aquí, le voy a, vamos a borrar, ¿no? Borramos esto, ahí. Coloco registro de primaria y aquí puedo colocar el nombre de la unidad educativa, UE-Retoño. Listo. Ahora, aquí es importante, ¿no? Ustedes están haciendo una copia, por lógica, aquí a ustedes les va a salir lo mismo. Mi unidad, ¿eso qué quiere decir? Que van a hacer una copia en su Drive. Por eso es importante que ustedes se creen un correo electrónico Gmail para que este documento automáticamente se vaya a su Drive, ¿ya? Entonces, una vez que hagan una copia, yo le digo, sí, hacer una copia. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a hacer una copia, si yo le he dicho en mi unidad personal, entonces me muestra algunas carpetas, ¿no? Sugerencias de mis carpetas, donde lo voy a colocar y de repente yo tengo una carpeta específicamente para esos elementos, entonces lo que hago es
descargarle en esa carpeta. En este caso, por ejemplo, le voy a decir que descargue en planificación de FS 25 ya. Entonces le coloco seleccionar. Puedo colocar destacados, todas las ubicaciones, etcétera, ¿no? Entonces le doy seleccionar y listo. Ahí está. Ahora le damos a hacer una copia. Solo quiero descargarlo en esta carpeta. Y le voy a decir hacer una copia. Y este documento que se ha abierto, fíjense, este es el original, esta es la copia. Ahora, en la copia, el nombre ya ha cambiado, dice Registro Primaria UE Retoño 2026. A diferencia del original, que no podían editarlo, o sea, solo podían verlo, pero no editarlo, no cambiarlo, no hacer nada. Este que han copiado lo van a poder editar, es decir, los colores, quiero cambiarle los colores, le van a poder cambiar los colores, etcétera, ¿no? En el otro no podían hacer eso, ¿por qué? Porque no tenían la autorización correspondiente. Pero obviamente todos aquellos que están trabajando con la Academia Emprender, tenemos a bien facilitar este registro para que ustedes puedan hacer uso del mismo, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, como ya han podido observar, he hecho una copia de este documento. Eso ya pasa a ser algo que yo lo puedo utilizar y nadie más. ¿Entienden? O sea, solo ustedes van a poder ver la copia y utilizar la copia. Nadie más puede verlo. ¿Por qué? Porque está dentro de su Drive. Ahora, si usted quiere compartir esto con su colega o quiere trabajar de forma colaborativa con un colega, entonces lo que tiene que hacer es irse aquí arriba donde dice compartir, le da clic en compartir, ese botoncito, y ahí, por ejemplo, hay algunos colegas que de repente hayan estado trabajando en alguna situación, en alguna herramienta y demás, o si no tienen el correo de la persona, si tienen el correo, entonces registran ahí el correo y posteriormente lo único que hacen es darle la, aquí miren, restringido para que nadie pueda ver, ¿no? Entonces solamente ustedes, aquí dice. Quitar el acceso a esta carpeta superior. ¿Por qué? Porque planificación, donde yo he guardado, automáticamente le brindaba acceso a todos los documentos que están dentro. Si yo le quito eso, significa que todo, ni tampoco nadie va a poder ver el resto del material que estaba dentro de esta carpeta, ¿no es cierto? Entonces tengo que tomar en cuenta esa situación. Y aquí lo único que hacemos es, si pongamos que hemos seleccionado que no, yo quiero solo que lean, ¿no? O solo quiero que sean comentadores, no editores, etcétera. Lo único que se hace es eso, ¿no? Cambiamos y le damos clic en hecho y listo. Bueno, en este caso no vamos a hacer la modificación de este porque no lo necesitamos. Ya ustedes saben bien cómo descargar, cambiar y pasar a ser propietarios directamente de ese documento. Bueno, entonces, esas son una de las buenas o de las ventajas que tiene esta herramienta. Segundo, que los datos que ustedes inserten aquí y todos los movimientos que hagan no se van a perder. De hecho, si es que están trabajando con Internet, se van a ir autoguardando cada cierto momento y no necesitan darle, a diferencia del Excel, por ejemplo, si yo no le doy clic en guardar, si me ocurre un problema, se apaga la computadora, pierdo toda la información, ¿no? A veces no se guardan estos documentos, entonces perdí todo. En cambio, en esto no, se puede ir la luz y no hay ningún problema, el documento va a seguir ahí, va a seguir ahí. Me pueden robar el teléfono lastimosamente, me robaron el teléfono, me robaron la portátil y si estoy trabajando con una herramienta del Excel, por ejemplo, ya perdí toda la información, pues no todo el trimestre, ni modo, todos pasaron. Pero en este caso, si yo estoy trabajando con hoja de cálculo, como todo se guarda en mi Drive, si se pierde todo, igual puedo descargarlo nuevamente del Drive. Y ni siquiera descargarlo, simplemente tengo que hacer clic entrando en ese documento que yo quiero ver y voy a ver lo último que se guardó, ¿no es cierto? Entonces, no se pierde prácticamente nada. Tiene muchísimas ventajas donde podemos ver esos elementos. Ya les había mencionado, en la parte superior tenemos este relojito que tiene una flecha en sentido antihorario que nos permite ver cuáles han sido las modificaciones. Entonces, si yo le doy clic ahí, ahí pueden ver ustedes todas las modificaciones que hemos realizado, ¿no? Este mes, que es el 6 de febrero. Le damos clic en la flechita y fíjense, me dice, has hecho una modificación a las 8:18, has cambiado de color. Esto.
Y eso es lo que hicimos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí se va guardando todo, ¿no? Con pasar del tiempo se va guardando. Entonces, trabajar con esta herramienta es bastante útil y ustedes pueden generar sus copias, tanto para primaria como para secundaria, es la misma hermenéutica, ¿no? No hace falta decirles que el procedimiento para hacer la copia del documento es la misma, tanto para primaria como para secundaria. Bueno, antes de continuar, antes de continuar, yo quisiera consultar si ya hay alguien trabajando con esta herramienta, ¿no? Si de repente ustedes ya han agarrado esto, lo han copiado, han estado aplicándolo dentro de su eh, proceso de enseñanza y aprendizaje, y sobre todo que para nosotros esto nos sirve como una base de datos donde registramos tanto la asistencia, las diferentes valoraciones, como bueno, a ver, asistencias, valoraciones y los datos más relevantes, ¿no? Que eso lo guardamos dentro de un cuadro de filiación. Bueno, en todo caso, si yo selecciono una herramienta, o perdón, una hoja nueva, el entorno en el que nosotros trabajamos es similar al Excel, de modo que no hay mucha necesidad de hacer análisis de qué elementos habrá, ¿no? Parece el Excel, es prácticamente similar al Excel, ¿no? Es archivo, editar, ver, insertar, formato toda la de opciones. Y en este caso, por ejemplo, si yo quisiera, no tengo internet y resulta que, o bueno, me conecto a internet un momentito y luego dejo de tener internet. No importa, este documento se puede trabajar sin internet. Obviamente, para que yo pueda trabajar sin internet, tendría que descargar el complemento de hoja de cálculo a la portátil y quedaría como un icono más en el escritorio, así uno como de estos que hay acá, por ejemplo, de Abats Free, de STK Next o de repente de este ASC horarios, ¿no? Entonces, quedaría así como un icono, pero aquí en verdecito como hoja de cálculo, algo similar al Excel, ¿no? En el Excel, por ejemplo, tenemos nosotros ahí un icono que nos permite un acceso directo. En este caso, yo tendría que ir a mi tienda de aplicaciones y buscar hoja de cálculo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es a la tienda de aplicaciones, busco hoja de cálculo y en esa herramienta lo que voy a hacer es descargar, justamente instalar hoja de cálculo en mi portátil, ¿no es cierto? O en sus celulares hacen el mismo procedimiento. Entonces, aquí yo puedo colocar hoja de cálculo. Y fíjense que me sale aquí esto, ¿no? XLSX Editor. Sí, exacto. Es este el que estamos buscando. Entonces, aquí me sale como aplicación. Ojo, lo que estamos haciendo es descargar una extensión que me va a poder permitir conectar. Hola, 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 ¿me escuchan? Creo que Sí, se escucha. bueno, mil disculpas. Pensé que se había cortado la sesión porque vi que todo se me salió de la pantalla, ¿no? Bueno, les mencionaba, entonces ustedes tienen que descargar esta extensión, ¿ya? En su celular lo mismo, busquen en la aplicación del Play Store, hoja de cálculo, y lo descargan. No pesa mucho, no pesa mucho. No se preocupen, tampoco significa que todas las hojas de cálculo se va a almacenar en su teléfono. No, no trabaja de esa manera. Lo único que se convierte este icono es como en ese medio, ese puente en el que ustedes van a poder acceder a sus hojas de cálculo sin internet y van a poder trabajar en las hojas de cálculo, modificarlas, editarlas, llamar listas, registrar notas, todo lo que tengan que hacer sin necesidad de internet. Pero una vez que se conecten ustedes o el teléfono, una vez que se conecte a Internet, sin la necesidad de ingresar a la aplicación, solito se va a actualizar toda la información en su Drive. Eso quiere decir, por ejemplo, yo esta mañana he llamado lista, etcétera, etcétera, he revisado exámenes, he calificado y demás.
Y resulta que en la noche, llegando a mi casa, yo me conecto al Wi-Fi, obviamente mi teléfono se conecta de forma automática, y yo me olvidé, uy, no, no guardé los datos, voy a abrir la aplicación y quiero guardarlo, no hace falta, porque en realidad solo se va a guardar, solo se va a almacenar. Entonces, resulta que yo dejé, por ejemplo, mi teléfono lo dejé, ¿no? Y quiero trabajar desde la computadora, pero no guardé los datos, no. Automáticamente, si se ha conectado a Internet donde se conecte, tus datos se van a guardar directamente. Y lo único que tienen que hacer es regresar a la aplicación de hoja de cálculo o entrar, como en este caso nosotros hemos hecho, entrar a través de Google, ¿no es cierto? Entrar a través de esta herramienta que tenemos en Google y se van a dar cuenta que todo lo que han registrado automáticamente va a estar ya dentro de esas diferentes hojas de cálculo. Entonces, eso es sumamente útil porque en muchos casos nosotros, por la carga laboral que tenemos, cuando desarrollamos alguna herramienta, alguna situación como esa, por lo general a veces nos olvidamos, ¿no? De registrar o de guardar. Y resulta que todo eso se me borra, en el Excel sobre todo, todo eso se perdió. O hay un problema con el Excel, basta que algo se modifique y si yo voy trabajando eso, me olvidé, no hay algo que me permita trabajar con, ¿cómo les puedo mencionar? Decir, regresar a un punto anterior donde yo entienda y vea que, aquí está el error, aquí, justamente en este minuto fue donde se cometió el error. A diferencia de esta herramienta, ¿no? Que sí me permite hacer eso. Bueno, entonces, lo primero que tendrían que hacer es trabajar si ustedes una tabla de datos y en los datos no se olviden que según la 01, el registro, el cuadro pedagógico tiene que tener un cuadro de afiliación o filiación que nosotros le denominamos así al cuadro donde están todos los datos, ¿no? Datos del estudiante, las edades, datos del padre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es sumamente amplio. De hecho, ese cuadro de filiación es similar a la hoja de los centralizadores, que al finalizar cada gestión se convierten en pequeños o en empastados, que posteriormente esos empastados sirven para almacenar las calificaciones, etcétera, etcétera, por años y gestiones, ¿no es cierto? En este caso ocurre lo mismo, pero como estamos en algo práctico, vamos a ir adelantando y haciendo esto mucho más rápido. Puedo tomar, yo por lo general nunca tomo la primera columna, lo dejo la primera columna, ¿por qué? Porque me gusta darle cierto espacio a la hora de trabajar una hoja de cálculo ahí. Ya, voy a agarrar la segunda columna, segunda fila, y a partir de ahí voy a empezar a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es darle un número, o sea, es decir, el número de lista, ¿no es cierto? El número de lista. Y ahí coloco el uno, luego coloco el 2 y le voy a seleccionar estos dos, voy a arrastrar y vamos a trabajar con, a ver cuánto da, no es mucho, vamos a trabajar con 15. Bueno, me van a disculpar, mi mouse ya está en las últimas ya. Ahora sí. Ok, trabajemos con 15 entonces. Ahora, fíjense, yo selecciono la columna y para no estar trabajando esto, así, ir achicando, ir aumentando al tanteo, lo único que hago es agarro, doble clic sobre la línea divisoria de cada celda, ¿no? Entre las columnas. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Un doble clic y listo, ya se ha reducido al tamaño o a la dimensión que tiene cada elemento que está en la casilla. Entonces aquí voy a dar un poquito, centrar, voy a decir que esté justamente en medio de todo y listo, todo lo que está esa columna ahí. Bueno, entonces ya tenemos la primera, número. Ahora vamos a darle el nombre, nombre y apellido. Recuerda que les había mencionado que aquí pueden colocar, por ejemplo, apellido paterno. Aquí vamos a colocar.
materno y nombres, ¿no es cierto? Ya, ahí. Y me dice, por ejemplo, convertir en tabla. Me da la opción automáticamente de convertir esto en tabla. Le digo, sí, vamos a convertir en tabla. A ver, vamos a buscar algunas sugerencias. Vamos a decirle así, convertimos en tabla. Listo. Ya hemos convertido en tabla todo eso, ¿no? Tengo apellido paterno, materno y los nombres. Ahora, como ya lo he convertido en tabla, si yo quisiera agregar una columna más, lo único que tengo que hacer es darle clic a este signo de suma que se encuentra aquí y me va a agregar una columna. Puedo cambiarle el nombre a la columna, obviamente, y aquí puedo colocarle, por ejemplo, aquí vamos a poner RUDE, ¿no? Porque en el cuadro de afiliación tiene que tener el RUDE, ¿no es cierto? Ahí tenemos el RUDE. También podemos colocar otro dato, a ver, carnet de identidad, CI y así, ¿no? Entonces, fíjense, hasta ahí, y pueden seguir agregando todos los datos que ustedes así requieren. Entonces, yo le doy clic y automáticamente se va a ir generando otro dato más. Otro dato y otro dato y otro dato y así sucesivamente. En este caso, tenemos apellido paterno, materno, nombres. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos cambiar de formato, igual no hay ningún problema. Le damos clic aquí, crear una vista, ¿no? Etcétera. Vamos a darle formato de tabla, mostrar colores alternos y mostrar líneas, las líneas cuadriculadas de repente, porque a nosotros por lo general sí nos agrada ver estas líneas cuadriculadas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ampliar un poquito más. Ahora, resulta que, fíjense, cuando yo hago un scroll a la pantalla y al escritorio, se me pierde toda la información y esta que está aquí, el encabezado, esa es la información relevante. Entonces, ¿cómo hago que eso se mantenga? ¿Cómo hacemos que eso se mantenga? Agarramos en la parte superior, en una esquinita donde se encuentra, donde inician la intersección de las columnas con las filas. Ahí aparecen estas dos barritas, ¿no? Una vertical y la otra horizontal. Primero voy a agarrar la barrita horizontal, ahí aparece una manito y voy a arrastrar sosteniendo el clic izquierdo y suelto. Ahí, he soltado. Fíjense ahora que ya no se esconde el encabezado, sino pareciera que todo lo demás que está por debajo de esta línea, esta barrita, pasa a estar en un plano más interno, ¿no? Entonces, de modo que yo puedo scrollear sin la necesidad de perder o sin el riesgo de perder el encabezado, que eso es lo que a mí también me interesa. Entonces, quiero hacer lo mismo. Aquí voy a agregar apellido paterno. Vamos a colocar, por ejemplo, Pérez, Pérez con S. Pérez con S, Pérez Martínez, Martínez, y aquí vamos a colocar ahora. A este otro caballero, a un segundo vamos a colocar Pérez con Z, Pérez Lima, Daniel, listo. Ya, vamos a colocar una dama más aquí, a ver. Eh, Apellido paterno. Ujú. El problema, control Z, listo. Aquí vamos a colocar otro apellido. Ahí está. Con S. Si hay alguien por ahí con ese nombre, no me maten. Total. Solamente es una práctica, por si acaso. Bueno, entonces ya tenemos aquí algunos nombres, como ya les había mencionado. Pueden colocar algunos otros más, no hay ningún problema. La idea es que, si pueden ver aquí, necesito yo que toda esta información se quede de repente, ¿no? Entonces, agarro y digo ya, esta barrita la voy a trasladar hasta donde aparece nombres. Entonces, lo dejo ahí. Todo lo demás para mí es dato secundario. Por lo tanto, si yo scrolleo hacia arriba, se me mantiene el encabezado y voy a poder ir bajando y observando los demás datos que tengo. Si en este caso muevo la barrita desplazadora hacia la izquierda o hacia la derecha, perdón, derecha e izquierda, en este caso los datos también se van escondiendo porque los nombres para nosotros son relevantes. Entonces, ya hasta ahí hemos hecho bastante del trabajo del registro de datos, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden seguir agregando más elementos de datos. Por ejemplo, yo quiero colocar aquí una columna y le voy a decir, voy a cambiar el nombre, editar tipo de columna, doble clic.
y colocamos fecha de nacimiento, puedo colocar, ¿no? Fecha, listo, fecha de nacimiento. Entonces tenemos esos elementos. Ustedes pueden agregar muchos más elementos, ¿no? A ver, para la fecha de nacimiento yo quiero colocar un, fecha en específico, por lo tanto voy a agregar aquí un formato. Me voy a venir aquí, formato, puedo ingresar por número y buscar el formato que yo quiero agregarle a esa, específicamente a esa columna, a esa celda. Le voy a colocar aquí un formato de fecha, ¿no? Fecha le voy a decir. Puedo incluso decirle fecha y hora, pero puedo decirle fecha directamente. Ahí está, fecha. De modo que yo le puse fecha, ahora puedo ver un pequeño calendario dándole doble clic. Entonces doy doble clic y veo un calendario. Lo único que voy a hacer es darle clic acá, podemos ir retroceder en el año que ir buscando el año. A ver, ahí pueden colocar, ya sea seleccionan el año. Obviamente estamos hablando de niños, ¿no? Porque ustedes no es la fecha de nacimiento de ustedes, sino de los niños. Por ejemplo, si tenemos niños del 2019, 2018, simplemente sería ir buscando ahí en el calendarito. Estamos de 17, por ejemplo. Le vamos a colocar aquí 13 del mes de septiembre del 17. Listo. Simplemente he seleccionado el día y automáticamente ya tengo ahí la fecha de nacimiento. Entonces, selecciono esto y le voy a dar doble clic aquí. Bueno, no quiere reducir porque justamente el encabezado no me lo permite. El encabezado es fecha de nacimiento, como que copa mucho espacio, por ende no quiere reducir, ¿no? Pero bueno, ya tenemos ahí algunos elementos que ustedes pueden ir insertando. Ahora, ¿qué más? Una vez que ya tienen ustedes su primera hoja que estaría basada específicamente en los datos, ya habíamos mencionado que el siguiente punto sería crear un registro de asistencia. Ahora, lo primero siempre ha sido la carátula, pero no se preocupen, porque la carátula de hecho son igual datos que ustedes pueden seguir insertando al final, no hay ningún problema. La segunda, bueno, vamos a cambiar aquí el nombre, ¿no? Le doy clic derecho y le voy a decir cambiar nombre. Aquí para nosotros es datos, le vamos a poner datos, listo. Y la hoja número 2, que vamos a cambiar nombre, para nosotros va a ser asistencia. Asistencia, pero en este caso le vamos a dar asistencia. em, por ejemplo, ya, hagamos de cuenta que es primaria. En primaria habíamos dicho que la asistencia es por mes, entonces aquí vamos a colocar enero, porque esta es la asistencia del mes de enero, ¿no es cierto? Entonces puedo reducir también asistencia guión enero. Entonces yo lo que estoy indicando es que esta es la asistencia del mes de enero, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer primero es como generamos aquí en la segunda, voy a colocar nuevamente un número, ¿listo? Hasta ahí. Voy a colocar aquí el 1, 2 y selecciono estos dos, arrastro y ahí tenemos 15. Listo. Entonces vamos a trabajar de igual manera um, como en la anterior hoja. Ya estamos trabajando con algunos elementos, ¿no? Y ahí tenemos, listo. Posteriormente, ¿qué es lo que tendría que venir? Aquí tendría que venir los nombres, ¿no es cierto? Pero yo ya no voy a volver a copiar todo de nuevo, es decir, no voy a copiar nombre, aquí directamente será nombre o apellidos y nombres, ¿no? Nombre o nombres, ¿no? Eso es indiferente. Ya, entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí ingresaría la primera función. Y esta primera función se denomina concatenar, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Eso es lo que habíamos indicado. Pero había que tener cuidado con algo. Si yo coloco aquí, por ejemplo, concatenar, ¿ya? Voy a abrir aquí, todas las funciones concat.
todas las funciones concat, concatar, conta, espera, contará, pero aquí vamos a colocar concatenar, ¿no? Vamos a generar cadenas, vamos a crear cadenas, estamos concatenando. Entonces me dice concatenar qué. ¿Qué es lo que voy a concatenar? La función es esa. ¿Qué es vamos a concatenar? O sea, es decir, ¿qué vamos a unir? ¿Qué vamos a unir? Vamos a unir los datos, los nombres que están aquí, que por lo general a la mayoría le gusta trabajar con, no sé por qué, separando apellido paterno, materno, nombres, y luego para volverlos a unir nuevamente. Pero bueno, eso ya no lo juzgo. Cada quien sabe lo que hace. Entonces aquí colocamos, voy a seleccionar el primer apellido, que sería el paterno, y voy a dar punto y coma, hasta ahí, punto y coma. Luego coloco comilla, espacio, comilla, ¿no? Y coloco punto y coma nuevamente y selecciono el segundo apellido. Segundo apellido sería este que está aquí, D3. Ojo, fíjense que yo siempre trabajo en la primera fila, con la lista, con el primero de la lista. ¿Por qué? Porque del primero de la lista vamos a arrastrar todas las fórmulas. Pues no necesitamos hacer la misma fórmula para todos ellos, sino simplemente hago para el primero y luego arrastro hasta el final. Entonces estoy colocando el apellido materno y por lo tanto lo que voy a hacer es darle punto y coma, comilla, espacio, comilla. Y luego selecciono nombre. Perdón. Ahí se me ha agregado, se me ha grabado Pérez Martínez. Solamente ha tomado los dos primeros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver. Aquí vamos a continuar. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Darle punto y coma y regresar nuevamente a datos. Y ahora selecciono nombre. Listo. Ahora sí termina la fórmula, ¿no? Ya terminó. No necesitamos más. Le damos Enter y ahí aparece el nombre. Fíjense que me aparece Pérez Martínez Ángel. Ahora, lo siguiente. Me está preguntando si quiero autocompletar. Me está indicando, ¿quieres que haga la misma función para el resto de los casilleros hasta el número 15? Porque ese es el último número que hemos registrado. Entonces yo le digo, sí, en efecto, haz eso, simplemente le doy clic aquí y automáticamente ya tengo la lista de mis estudiantes, ¿no? Lo que estamos haciendo es utilizar una sola fórmula y como esto trabaja en línea, es decir, pueden o no trabajar, si trabajan en línea tienen esa ventaja que su asistente de IA les dice, yo te lo completo, ¿no? Para que no hagas todo el trabajo. ¿Listo? Entonces le da clic y lo completa, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos elementos fundamentales. El siguiente lo que vamos a hacer es insertar las estadísticas, ¿no? De los cuadros. Es decir, por ejemplo, mm, a ver, yo quiero un poquito más arriba, un cuadrito más arriba. Voy a colocar, vamos a trabajar con otra metodología. Presente. Falta, mm, retraso y, bueno, solo con esos tres, ¿no? Ah, no, licencia. Ya, ahí, ya, ahí. Vamos a tratar de reducir el trabajo. Ahora, fíjense que aquí lo propio me dice, ¿quieres convertir esto en una tabla? Porque podemos convertirlo en tabla. Entonces yo le digo, sí, claro, ¿por qué no? Digamos, no me agrada la idea, pero le voy a cambiar un poquito el formato. Entonces puedo cambiarle el formato, puedo cambiarle los colores, puedo inhabilitar la sugerencia, que no me parece muy adecuado eso, pero también puedo hacer eso, ¿no? Puedo enviar comentarios, puedo pedir más información sobre las sugerencias de tablas, etcétera. Entonces, si yo le doy clic, automáticamente se me va a completar todo eso. Pero en este caso en particular, no lo necesitamos, no necesitamos autocompletar, porque se supone que nosotros le vamos a dar el formato que estamos buscando para nuestro cuadro de asistencia. Entonces, ya tengo los cuatro elementos que voy a valorar: presente, falta, retiro y licencia. Solo esos cuatro. Selecciono estos cuatro y le voy a dar clic en uno de ellos, sobre uno de ellos, voy a dar un clic así, ¿no? Sobre la barrita. Automáticamente, ¿qué es lo que ha hecho? Me ha reducido las columnas a la dimensión donde ingresa justamente esto que estoy colocando. No voy a quitar ahí eso, para que todos...
tengan la misma dimensión. Vuelvo a dar clic ahí y listo. Ahora sí, se ve más bonito así, ¿no? Pero una vez hecho eso, aquí digo presente, lo voy a representar con una P, o puede ser 1 y 0, no hay ningún problema. Si coloco, por ejemplo, 1 y para la falta que sea 0, para el retraso que sea -1, como quiera. Y para la licencia vamos a utilizar una letra, como anteriormente habíamos hecho. Voy a utilizar la L, pero también pueden utilizar, por ejemplo, aquí la P para presente, F para la falta, R para los retrasos y L para las licencias, ¿no? Depende mucho de cada uno de ustedes. O sea, esto no es algo que esté específicamente normado. Cada quien sabe cómo va a trabajar su registro. Por eso es importante que ustedes con el tiempo también generen o aprendan a generarse sus propios registros. Bien, en este caso ya tenemos las representaciones que vamos a tener aquí. Todo, vamos a valorar la P, la F, la R y la L, ¿no es cierto? Entonces, anteriormente habíamos trabajado con números 1, -1 y así sucesivamente. En este caso, ahora tocaría generar los espacios para las fechas, ¿no es cierto? Para las fechas. Yo quiero saber qué fecha va a ser acá, qué fecha en particular. Entonces, lo único que vamos a hacer es trabajar justamente eso que les estaba mencionando, ¿no? Que sería las fechitas. A ver, tomamos este casillero primero y le voy a dar fecha. ¿Dónde está? Formato. Y en número despliego esta lista de opciones y vengo de ahí fecha. Listo. Ahora, si le damos clic, pero no hemos colocado bien el formato. No nos quiere salir, ¿no? Vamos a colocar fecha y hora, no. Personalizada tampoco. Solo fecha, necesito la fecha. Ya. Ahora seguramente sí nos recibe, por ejemplo, 06 del 02 febrero 2026, Inter. Ya tenemos ahí la fechita, ¿no es cierto? Pero quiero que esto, voy a combinar estas dos. Y damos clic en combinar. Una vez hecho eso, le voy a decir que gire ahí la fecha y le vamos a reducir. Vamos a ampliar. Hoy día mi cursor se ha puesto loco, la verdad. Bueno, ahí ya podemos ir centrando para tenerlo más presentable. ¿Ven? Listo. Y le voy a dar un doble clic. Ahí ya tengo la primera fecha. No habría mucha necesidad de hacer este procedimiento, pero para veces esto es siempre importante para ir registrando todas las fechas, ¿no? Entonces, lo único que hago es ir arrastrando, arrastramos y ya tenemos ahí varias fechas, día por día, todos los días que estamos trabajando. Y aquí lo que voy a hacer es seleccionar todo eso que hemos registrado y simplemente doble clic sobre la cantidad de columnas seleccionadas. Entonces ya tenemos un cierto parámetro de días, ¿no? Anteriormente les había mostrado que no es necesario colocar eso, sino ir trabajando como si fuera una especie de...
como si fuera una especie de calendario nada más, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es trabajar el contar sí. Eso es lo primero que tenemos que desarrollar en este tipo de herramientas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, voy a colocar esto de aquí, vamos a hacer esto. Ya está. Ahí. ¿Eh? Vamos a ir dándole este formato de a poquito, ¿ya? Entonces, se supone que estas de acá son donde voy a almacenar o voy a por lo menos contabilizar, ¿no? Voy a poder contabilizar todas las asistencias, las presentes, las faltas, los retiros y la licencia. Todo eso voy a poder registrarlo aquí. Y para ello voy siempre al primer estudiante, que en este caso sería Pérez con S. Martínez Ángel, ¿no? Ese sería el primer estudiante, vamos a un ejemplo. Ese sería el primer estudiante. Entonces, lo único que voy a insertar es una función que se denomina igual contar, contar, ¿dónde está? Contar, punto, sí, contar, sí. Entonces, lo único que estoy haciendo es colocar una función condicional. ¿Por qué? Bajo la cierta condición de que si ves esto, lo cuentes. Pero en este caso, ¿qué va a contar? Esa es la idea. ¿Qué va a contar? Y yo le voy a decir que va a contar la P, porque estoy en la columna de presente. Entonces, le voy a decir contar si, comilla, P y comilla. P, comilla, cierro, ¿no? Cierro eso. Y ahora, como estamos trabajando con una función sí, o bueno, si hubiéramos colocado solo contar, con eso es más que suficiente. ¿Y qué es lo que hubiese hecho? Seleccionar de contar en esa casilla. Pero en este caso nosotros tenemos que darle un parámetro o un intervalo de datos. ¿Dónde va a contar? Esa es la pregunta. Entonces, ¿dónde va a cortar? En esto, en este intervalo, ¿no? En ese intervalo, punto y coma, va a contar P. Le estoy indicando que en ese intervalo de casillitas, que vaya a contar P. Y le damos Enter. En este momento me dice hay cero, no hay ninguno que tenga una P en estos casilleros. Por lo tanto, me da el valor de cero. Pero, ¿qué pasa si yo coloco aquí, por ejemplo, una P? Ya empieza a contar uno. Coloco una P minúscula porque me olvidé colocar mayúsculas, por ejemplo. Igual, las va a contar, sea minúscula o mayúscula, igual va a seguir contando. ¿No es cierto? Entonces, sin necesidad de sentir que me he equivocado porque no he colocado mayúscula o he colocado en minúscula, igual va a contar, lo toma en cuenta, ya sea mayúscula o minúscula. Entonces, en eso no debo preocuparme. Ahora, la idea es que haga el mismo procedimiento para el resto, ¿no es cierto? Y para ello, lo único que hacemos es arrastrar hasta el final y listo. Entonces ya tenemos copiada la primera parte, que serían las presentes. Entonces, para verificar, yo vengo aquí, voy a dar clic sobre la parte del intervalo. Siempre debemos verificar de dónde a dónde está tomando los datos. En este caso está tomando los datos, nos dice, de la columna H a la columna N. Si yo no quiero que esto se mueva, porque se va a mover, tengo que inmovilizar. Entonces, el siguiente ejemplo, aquí con esto se va a ver más claro. Resulta que aquí también le digo igual, contar, y fíjense, de hecho ya me está dando la opción de autocompletar la fórmula. Y de repente ustedes van a decir, ah, sí, que autocomplete, porque como ya hemos visto, hace todo el trabajo. En efecto, pareciera que está correcto, pareciera, pero en realidad no lo está. Hay un error que en este momento ustedes pueden ver esta casilla.
Al trabajar con esta función autocompletar y de hecho hacerlo con el asistente, ¿no? El asistente de inteligencia artificial, ¿qué es lo que va a suceder? Nos está tomando en cuenta que como nosotros hemos recorrido un espacio hacia la derecha, él también tiene que recorrer el intervalo un espacio hacia la derecha. Por lo tanto, la primera columna del 6 de febrero no se estaría tomando en cuenta para las faltas y ahí podemos cometer el error. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corregir esa parte. Lo que voy a decir aquí en la I, primero le voy a dar aquí. OK, le vamos a dar. Enter. Eso quiere decir que yo le estoy dando el OK, que sí, en efecto, va a contar. Y está contando P, hoja, ¿no es cierto? Dentro de esta hojita. Pero aquí hay algo importante. Fíjense, si está contando P, ¿por qué aquí hay dos y aquí hay uno? Porque para la casilla donde se encuentra el uno, ¿no es cierto? El intervalo está de aquí hasta aquí. Está tomando en cuenta ese intervalo. Y en este intervalo, ¿cuántas P's hay? Solo hay una, por lo tanto. En cambio, para la columna de presente, donde hay dos, está tomando en cuenta el parámetro de este acá. Uy, esto no. De aquí hasta aquí. Ese intervalo es lo que está tomando en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, si está tomando en cuenta esto, ¿por qué lo otro no se puede, no puede hacer lo mismo? ¿Por qué se mueve? Porque como ya les he mencionado, el asistente cree que si nosotros nos estamos moviendo una casilla hacia la derecha, también debe mover la siguiente fórmula una casilla hacia la derecha. En este caso, lo que vamos a hacer es suprimir todo esto de los colores, porque no corresponde. Vamos a dar y restablecer, ya está. Y aquí vamos a corregir la fórmula. Le voy a decir primero, ojo, no cuentes a partir de I, ¿ve? Sino que cuente a partir de H, a partir de H. Y que únicamente alcance hasta la N, no hasta la O. Ahora sí, se ha reducido, ¿no es cierto? Y el siguiente cambio que vamos a hacer en la fórmula ya no es de P, porque ahora toca F, faltas. Entonces, quito la P y coloco la F. Y le estoy indicando que en ese mismo intervalo busque F, si es que hay. Entonces le damos Enter y en este caso no aparece nada en faltas. No significa que esté mal, significa simplemente que no tenemos dentro del intervalo un dato que registre que está, claro, no tenemos aquí un dato que haga ese registro, ¿no? Entonces, yo voy a colocar aquí coloco F minúscula y aquí coloco otra vez F minúscula, me he equivocado. Se supone que tenían que ser todos mayúsculos. No importa. Fíjense que si yo he colocado tres Fs, aquí aparecen las tres faltas, ¿ven? Entonces ahí está la clave de esto, ¿no? En este caso en particular, podemos nosotros evitarnos todo este procedimiento de correcciones con una simple cosilla, un detalle. Aquí, en la columna donde están o sea, la parte literal de la fórmula donde dice H, yo voy a colocar un símbolo que es este, el símbolo de dólar, ¿no es cierto? Y voy a hacer lo mismo con N. Delante de N voy a colocar este símbolo de dólar. Ese símbolo de dólar me inmoviliza la primera y la última columna. Y me está indicando a la fórmula que solo tome en cuenta ese intervalo entre la H y la N, nada más. Entonces le damos Enter y ahora sí, fíjense que aquí hay una diferencia, ¿no? Que se está moviendo, pero ya con ese símbolo de dólar ya no van a poder recorrerse. Por ejemplo, primero voy a arrastrar hasta abajo, porque tengo que cambiar la fórmula que anteriormente tenía. Entonces, listo, ya hemos cambiado. Ahora, quiero hacer el mismo procedimiento. Agarro este. Primero que nada, vamos a colocar aquí P y P. Ahí hay tres presentes.
Y fíjense por acá, ¿por qué no está tomando en cuenta a la tercer presente? Lo único que hacemos es decir, clic aquí y está contando a todos dentro del parámetro de h hasta n. A ver, ¿por qué no cuenta a este? Ah, bueno, aquí. Ahí está. Fíjense el error. Aquí, por ejemplo, dice, solo hay dos que están presentes, no hay más, pero yo he escrito tres. ¿Y qué sucede? ¿Puede ocurrir un error en ese sentido? Sí, puede ocurrir un error de typeo, como en este caso, por ejemplo. ¿Ven? Hay un espacio después de la P. Si yo quito ese espacio, aquí se va a convertir en tres. Y ese espacio, simplemente lo eliminamos. Listo. Enter. Y ahora está contando la cantidad de presentes que corresponden, que son tres. Aquí voy a colocar F, F, F y F. Listo. Pero ¿por qué no se registran las Fs? Porque básicamente yo no he copiado la fórmula hacia la derecha para el resto, ¿no es cierto? Entonces, si aquí estiro esto hasta las licencias, estoy estirando la fórmula siempre va a ser la misma, el dato siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque nosotros inmovilizado, hemos inmovilizado la base de datos de donde se desprende eh, esa fórmula, pues, ¿no? Entonces, lo único que hacemos ahora es lo siguiente. ¿Quiero modificar? Sí, pero voy a cambiar ahora el indicador. Como estoy en la columna de faltas, entonces aquí le voy a cambiar y voy a decir por una F. Listo, damos enter. Paso a la siguiente, que sería retiros, y le digo, vas a cambiar, o sea, ese es el parámetro donde te vas a mover, ¿no? Las limitantes, pero aquí te voy a colocar con una R, enter, y ahí hay cero retrasos por ahora. Aquí se supone que hay tres licencias, pero en realidad no hay nada, ¿no? Son tres textos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Selecciono esto de acá, la casilla de licencias, vengo lo propio aquí, y en lugar de P voy a colocar L. Y enter. Listo. Ahí van cero y cero. ¿Qué pasa si yo cambio a este fulano y le voy a poner una R? Ya tenemos un retraso. Más allá, resulta que en el fútbol se perdió. El estudiante Pérez Lima Daniel no llegó y tiene licencia, digamos, ya, tiene licencia. No llegó por deporte, esa licencia por deporte, ¿no? Le damos enter, igual ya está contando las licencias. ¿Ven? Ya está contando por ahí. Entonces, esta es otra forma de generar eh, un cuaderno pedagógico, un registro, ya sea de asistencia u otros, pero básicamente son elementos bastante simples, como se pueden dar cuenta, ¿no? Entonces, ya hemos trabajado su registro de asistencia. Sobre eso, ustedes simplemente le dan clic aquí y pueden crear otra hoja. Ahora, resulta que ese era de enero. Esa era la asistencia de enero. Imagínense, ustedes ya han dado todos los detalles, así ya le han hecho su manita de gato, le han dado, hemos dividido, por ejemplo, aquí los valores para ver solamente la fecha. Ah, bueno, estamos colocando sobre una línea que ha sido combinada, entonces no podemos hacer eso. Ahí sí. Entonces agarramos esto, ya hemos inmovilizado el encabezamiento, que sería toda esta parte, y ya tenemos los datos importantes, ¿no? Entonces, sumamente interesante esta herramienta, ustedes simplemente tendrían que arrastrarlo y ya está, no habría ningún problema. Para copiar en el resto de los demás casilleros la fórmula que estamos insertando en principio, que no es muy grande, ¿no? Bueno, en este caso ya nosotros hemos insertado este documento, hemos empezado a trabajar con él y en la siguiente hoja le pueden dar a ustedes valoraciones, cambiar nombre y le vamos a dar aquí em,
matemática, ¿no? Matemática, no, directamente valoración o primer trimestre. Trimestre con mayúscula. Trimestre guión uno, listo. Ahí. Ese va a ser el primer trimestre. Y aquí tengo la asistencia solo de enero o febrero, claro, qué cabeza, ¿no? Febrero. Vamos a cambiar aquí, febrero. En enero, mi idea, pues, ¿no? De ir a trabajar por el momento, pero febrero ya. Entonces ya tenemos de febrero, ahora la asistencia, o yo quiero de marzo, ¿y será que tengo que hacer todo esto? No, simplemente le voy a dar clic aquí, eh, duplicar, listo, ya duplicaron, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Asistencia, aquí, fíjense, dice copia de asistencia de febrero, pero yo no quiero que diga eso, le vamos a cambiar nombre y le vamos a poner ASC-Mars, listo. Ahora tengo la asistencia de marzo, tengo de febrero, tengo de marzo, tengo de febrero, tengo de marzo. Y así sucesivamente ustedes tienen que completar el número de meses que trabajan, ¿no es cierto? Y lo único que he hecho ha sido duplicar. Y ustedes van a hacer lo mismo, duplicar, 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 duplicar hasta llegar al número de meses que ustedes tienen que trabajar en primaria, o en primaria. En secundaria solamente una asistencia por trimestre que no hay ningún problema. En este caso en particular, ya que tenemos febrero, luego tenemos marzo, luego seguirán los demás meses, lo único que tendrían que hacer aquí es encabezarse con la fechita, ¿no? En la parte superior. Una vez hecho eso, pues ya la primera parte de este registro ya estaría, ¿no? Que sería el cuadro de asistencia. Bueno, tengo entendido que el taller obviamente es hasta las 9 de la noche. Me estoy pasando un poquito con las disculpas del caso, les estoy quitando un poquito de tiempo, pero es porque no podía dejarlo esto así a medias, ¿no? De hecho, esto ya estaría terminado. Cada vez que ustedes estén registrando, ya automáticamente se va a ir contando todos los valores y es sumamente importante que ustedes practiquen, ¿no? Gran parte de este taller es que ustedes ingresen y empiecen a practicar, practicar y practicar. Bueno. Si no hay alguna consulta, conmigo nos vemos la próxima semana. Voy a tratar de que en la próxima semana empecemos un poquito más temprano, de repente unos 10 minutos antes para que nos dé tiempo, porque ustedes ven que aquí con este tiempo no se avanza demasiado. Pero la próxima semana ya vamos a mejorar esto y vamos a utilizar igual la inteligencia artificial, ojo, para cortar caminos, no para hacerlo todo, porque como ya anteriormente he mencionado, la inteligencia artificial también tiene ciertos errores y tampoco va a sacar una estructura exactamente como nosotros lo estamos pensando. Bueno, no hay, creo, consultas, por lo tanto, me despido. Les deseo muy buenas noches a todos. Gracias por la atención y espero verlos la próxima semana. Hasta luego, colegas, que estén muy bien, que descansen.